De acuerdo a lo planificado, tienen 5 minutos adicionales cada uno de los participantes. Continuamos con el ingeniero Espinosa. Las intervenciones que han dado, yo creo que ya tienen ustedes una visión bastante clara de la problemática que se tiene en lo que tiene que ver con la educación virtual. Tal vez solo una acotación respecto a lo que se señaló sobre los rankings. Mire, el ranking señalado no es un ranking de calidad de las universidades, y ese es un error repetido del presidente Correa. Es un ranking de los hits en Internet de las universidades. Es algo absolutamente, completamente diferente. O sea, cuentan y dicen, en la portal de tal y tal universidad, ¿cuántos hits ha tenido? Y ponen el ranking. Yo pregunto, ¿es eso un ranking de calidad? No es un ranking de calidad. Pero reiteradamente se lo dicen, ¿no? Y ahí vemos, esos son los problemas. O sea, en la medida que nosotros no tengamos un conocimiento claro de lo que significan los parámetros tecnológicos, vamos a seguir teniendo errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos tener? Lo que nosotros podemos tener es las evaluaciones que hemos hecho aquí en el Ecuador, que ha hecho el mismo CONEA, y da otros resultados. Entonces, de todas maneras, miren, además de esa acotación, yo creo que lo fundamental aquí es cómo logramos nosotros tener que la educación virtual que se está dictando ya pues en varias universidades, en varios centros de educación superior, tenga parámetros que la ciudadanía pueda compararlos en lo que tiene que ver con su calidad. A nivel de universidades hay algunos parámetros, por ejemplo, se puede decir, porcentaje de profesores a tiempo completo, es un parámetro que refleja calidad. Porcentaje del presupuesto que dedica a investigación, es un parámetro que refleja calidad. Y así, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son esos parámetros en educación virtual? Yo no he visto ningún parámetro en el Ecuador. Y de lo que se conoce, al menos de los análisis que se ha hecho a nivel nacional, no existe una metodología por medio de la cual la ciudadanía pueda tener un criterio de realmente la institución que ofrece una determinada carrera, si cuenta o no con parámetros de calidad. Y ahí la situación no es muy simple, mire. Yo estoy plenamente de acuerdo con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. O sea, todo el mundo tiene que saber, entrando a una página de Internet, las características fundamentales de la universidad. Pero hay resistencia. Por ejemplo, un dato que parecería obvio, se dice, quiero conocer el presupuesto de la universidad y los salarios de los profesores. ¿Cuánto está pagando cada universidad por hora a los profesores? Yo sí creo que es un parámetro de calidad. No va a ser la misma calidad un profesor que gana 4 horas la hora, como pasa en algunas universidades, que uno que gana 35 dólares la hora. Por alguna razón ha de haber una diferencia tan grande. Y de hecho, los profesores que acceden a dictar clase en la una y acceden a dictar clase en la otra, con seguridad tienen características diferentes. Y eso la ciudadanía tiene que conocer. Pero lamentablemente hay una enorme resistencia a hacerlo. Y se buscan cualquier argumento, ¿no? Dicen, por ejemplo, los ingresos de una persona son datos personales y por lo tanto no pueden ser divulgados. No hay ningún problema, no ponga los nombres, ponga el promedio. ¿Cuál es el problema? O sea, siempre yo creo que si tenemos la voluntad de buscar parámetros, podemos encontrarlos. Yo no veo, al momento actual, en lo que es educación virtual, esos parámetros. Y tal vez ese es uno de los desafíos que debe tener el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación. O sea, la acreditación y la evaluación sobre la cual hemos dado mucho énfasis, claro está que sirve para que las instituciones de educación superior continúen trabajando o no. Al menos el mandato 14 es absolutamente claro. Dice que la evaluación será con fines de evaluación y depuración. ¿Qué significa depuración? Que sencillamente las que no cumplen los parámetros no pueden continuar. Pero a mí me parece que el otro factor fundamental es el conocimiento de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía tiene derecho a saber cuál es el nivel de calidad de las instituciones de educación superior. Y no solo de las públicas, sino también de las particulares. O sea, de todo el sistema de educación superior. Un padre de familia que dice,
en un momento determinado, uno de sus hijos quiere estudiar ingeniería civil. A ver, veamos pues, en las diferentes universidades, cuáles son las características que tienen en los estudios de ingeniería. ¿Cuáles son las características de sus profesores, de sus laboratorios, etcétera, del salario de sus profesores? Y entonces puede decir, accedo o no accedo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la pensión o la matrícula que pagan los estudiantes. Y el ejemplo más claro yo creo que son las universidades públicas y las universidades particulares. En las universidades públicas es absolutamente gratuito los estudios de pregrado, absolutamente gratuito. No pagan ni de la inscripción a la prueba de admisión, hasta la graduación, nada. ¿Sí? Y sin embargo, veamos los índices de calidad. De las 10 universidades que de acuerdo al CONEA están catalogadas como las mejores, 7 son públicas. De las 10, 7 son públicas. La primera, la Politécnica Nacional. De las 26 universidades que están en la última categoría y que deberían desaparecer, si es que no llegan a superar esa categoría, 24 son particulares. Y las 2 públicas están porque tienen menos de 5 años de fundación y por lo tanto todavía tienen un periodo para consolidarse. ¿Qué significa eso? Eso significa, miren, que la mayoría de las universidades particulares están en la categoría I. Las universidades particulares son unas 44 y 24 están en categoría I. En las públicas la mayoría están en la primera categoría. Entonces, eso es importante, ¿no? O sea, los procesos de evaluación y acreditación que estén absolutamente transparentes para el sector público cuanto a la ciudadanía.